Bien, entonces en la clase de hoy vamos a continuar con esta visión. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Vamos a ir puntualizando algunos elementos y algunas perspectivas. Como ustedes pueden observar en el organizador gráfico, ahí dice evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, 1, 2, 3. Es decir, vamos a ver en tres partes de la historia cómo se ha ido configurando esta perspectiva. Como ustedes pueden observar, tenemos varias nacionalidades y pueblos indígenas de nuestro país que están dentro de las diferentes provincias de nuestro territorio y que se van enmarcando dentro de una visión y una perspectiva conjunta. ¿Qué van a hacer para la siguiente clase? Obviamente van a complementar esta perspectiva. Van a identificar, como ustedes pueden ver aquí, 5 nacionalidades y obviamente como nosotros estamos dentro del territorio de la sierra, 5 nacionalidades de estos territorios. ¿Qué lenguaje hablan cada uno de esos 5 nacionalidades, mejor dicho? No tanto pueblos, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Identificamos nacionalidad indígena y qué idioma hablan cada uno de ellos. 5. ¿Sí? Que nos permite complementar la perspectiva que hemos estado nosotros visualizando. Vamos a hacer un recuento de esta clase anterior, pero ya de por sí les pido 5 nacionalidades indígenas y cada uno con su respectivo idioma. Para que veamos solo en esas 5 nacionalidades de la sierra, cómo cada una de las nacionalidades, más que se parezcan, van a tener una diferente interpretación del lenguaje en algo tan sencillo que podría parecer. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. ¿Está claro lo que hay que realizar? ¿Sí? Listen, ¿puede repetir por Repetir. favor de ir? Claro. Buscamos, Eh, dígame, ¿sí? Se le entrecorta, Andrés. sí, listen. Sí, Ya, eso le dijo. ya, a ver. Si necesitan apagar su cámara, me avisan, pero pues sí tienen problemas de internet, pero me avisan. Entonces, les decía, buscamos 5 nacionalidades indígenas de la sierra y para cada una su respectivo idioma. Eso es lo que vamos a realizar, ya finalizando toda esta perspectiva de lo que es los pueblos y nacionalidades, para tener una idea, si nos permite introducirnos en esta visión. 5 nacionalidades, 5 idiomas. Esto lo van a realizar como trabajo investigativo, pero les pongo desde este momento para que lo tengan presente y podamos desde ahí también ir recopilando algunos elementos. Dentro de la evolución histórica de las demandas de los pueblos y nacionalidades, ayúdeme, señor Granizo, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Qué se acuerda? ¿Qué anotó? Y dicen, si me ¿Sí? escucha. Ahí sí. Ya. Déjame buscar en donde anoté eso.
Bueno, espero. A ver. Esto es lo que estuvimos nosotros introduciendo en la clase anterior. ¿Hasta dónde hemos puntualizado? Que recuerdan con qué iniciábamos la evolución histórica. ¿Cuál era el principio que nosotros puntualizamos como el centro de la historia del cual vamos a partir? ¿Encontró, Steven? Sí, licen, ya encontré. A ver. Ya, estábamos hablando sobre la evolución de las demandas históricas y de los pueblos y las nacionalidades. Ya, ¿qué puntualizamos ahí? Sobre qué es una nacionalidad, la cual es lo que identifica de una persona, y la identidad es una característica de ser lo que es y la diferencia y lo que lo diferencia de los demás. Ya, hasta ahí, Steven, gracias. Entonces, partimos de la consideración de la explicación de que es una nacionalidad, que la relacionamos con identidad, para de ahí relacionar esa perspectiva con la historia. Y el primer proceso histórico del cual nosotros partimos, la época colonial. De ahí estuvimos hablando del proceso colonial, de la llegada de los españoles y todo este ámbito que nosotros estuvimos puntualizando, hemos visto de una forma general. Ahora, señor Kimis, ¿qué hablamos sobre Guamán Poma de Ayala? ¿Qué recuerda? No, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? ¿Qué vimos? Pero el libro Inventó un libro. Ya, podemos decir que interpretó un libro. ¿Cuál era el objetivo de este libro, Emily? No me acuerdo, dicen, pero creo que era como para a los gobernantes, como llevarles un mensaje. Ya, sí, llevarles un mensaje a los gobernantes. ¿Cuál era el mensaje? ¿Alguien más? Que este libro fue inventado para que llegara a los gobernantes exactamente. Un libro que sea como que quería ya paz para los indígenas por el maltrato que estaba sometido. Pero lamentablemente ese libro nunca llegó por un naufragio o algo así. Sí, sí, muy bien. El libro, el texto, tenía ilustraciones, significa que tenía una cantidad de dibujos que mostraban, identificaban el maltrato que sufrían los indígenas en la época colonial y quería llegar al rey de España. Pero su barco naufragó y nunca llegó a su cometido. Ese era el objetivo, era la primera consideración sobre identificar el maltrato en el territorio. De ahí, ¿qué más hemos puntualizado? Lo que vamos hoy día directamente a ver. Vamos con la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades en esta segunda parte. Vamos a ver una segunda parte. Ya propiamente hablando de nuestro territorio. ¿Cuál creen que será el pedido en nuestro país, tomando en consideración los procesos históricos que hemos rápidamente enunciado? ¿Cómo estaba
planteada la época colonial, la época de la independencia. ¿Qué pasó con los indígenas en el Ecuador? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Si no, vamos con una pregunta más concreta. ¿Cómo estaba distribuida la tierra? ¿Alguien si sabe? O búsquelo, ¿cómo estaba distribuida la tierra? Obviamente estamos hablando de nuestro país y los demás países latinoamericanos. A inicios siglo XX. ¿Cómo estaría distribuida la tierra? Siglo XX, 1800, 1900, todo este proceso histórico, se da la independencia, lo enmarcamos dentro del proceso histórico. Vamos a ponerlo aquí para que quede más claro. Historia, de la cual vamos a hablar sobre los procesos de evolución histórica de las demandas de los pueblos. Hemos visto algo de la época colonial. Después de la época colonial, independencia. Dentro de este proceso del siglo XIX. Y posteriormente la República. Por ejemplo, estos procesos en nuestros países. Después de la independencia comienzan a darse los procesos republicanos y en el siglo XIX, siglo XX. ¿Cómo estaría distribuida la tierra en esas épocas? ¿A quién le pertenece la tierra? ¿Cómo estará distribuida? Si hablamos del siglo XX, como les decía, 1900, 2000, y desde el proceso anterior de 1800. Aquí se dan los procesos independentistas, y aquí estamos hablando ya todo este proceso de la República, desde 1830 y todo eso. Consideración. ¿Cómo estaba distribuida la tierra? ¿A quién le pertenecía? ¿Quiénes eran los dueños? ¿Qué papel cumplían los indígenas en esta época? ¿Alguna idea? ¿Cómo estaba distribuida la tierra? Pues los dueños de las tierras eran los que poseían riquezas o tenían renombre, y los indígenas eran sus sirvientes. Ya. ¿Alguien ha escuchado el término Huasipungo? Por si acaso, y si no, búsquenlo en internet, hasta lo que vamos determinando. Aquí el sistema era terrateniente. Lo que dijo la compañera Natalia manifiesta que solo un grupo, en este caso los que heredaron el poder económico y el poder político, determinaron las condiciones de los demás, y las nacionalidades, digámoslo así, pueblos indígenas dependían de los terratenientes. Por lo tanto, los indígenas pasaban a pertenecer a este conjunto. ¿Cuál será la primera demanda de los pueblos y nacionalidades indígenas? La propiedad de la tierra para aquellos que la trabajan. Dentro de la evolución, en el proceso propio
de lo que nosotros estamos manifestando en lo que es este modelo terrateniente, existe esta consideración de las divisiones territoriales. Una de las primeras indígenas, de las mujeres indígenas de Cayambe, protestaron por la condición de vida de su pueblo, que se centraba principalmente en la lucha contra el dominio de las tierras. Entonces, ¿por qué mi pregunta al principio? Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña son las principales representantes de la gesta libertaria en contra de la tierra, del dominio de la tierra. Finales, como les decía, finales del siglo XIX y principios del XX, la producción agrícola de la sierra se basaba principalmente en la hacienda. El sistema terrateniente estaba basado principalmente en la hacienda. De aquí el sistema social, hacendados y los indígenas, de propiedad del terrateniente. Propiedad del terrateniente, del dueño de la tierra. En la hacienda se vivía con los indígenas, pero los indígenas eran prácticamente una propiedad del terrateniente. Los indígenas trabajaban sin pago alguno y lo que recibían era una parcela de tierra que se llama huasipungo, que es una porción de tierra que el dueño de la hacienda, que el hacendado o el terrateniente, entregaba a una familia indígena a cambio de cultivar a beneficio de él. Entonces, este terrateniente, dueño, propietario de la hacienda, no les daba pago alguno a los indígenas. Los indígenas vivían en este territorio de la hacienda y a cambio de su trabajo, cambio del trabajo, lo que recibían era una parcela de tierra, no recibían dinero. Y esta parcela de tierra se llama huasipungo, que está adjunta. En algunos casos estos eran despojados hasta de los alimentos que cultivaban en los huasipungos. Recibían un maltrato permanente y Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña lucharon por el derecho a la tierra, que es del que la trabaja. ¿Dónde comienza a darse un cambio a nivel del Ecuador y con el cual estas representantes pueden generar un impulso de movimientos sociales? Es principalmente con la Revolución Liberal. La Revolución Liberal permitió que se dé estos procesos de los grupos sociales desplazados de la sociedad. Por lo tanto, ¿cuál es el modelo propiamente del Ecuador en la época de siglo XX, principios del siglo XX? Un sistema terrateniente donde la hacienda es propiedad, obviamente, de
los dueños de la tierra, no de aquellos que la trabajan, y los indígenas que viven dentro de estas haciendas, a cambio de su trabajo, reciben una parcela de tierra. Pero toda la producción va para el hacendado. Aún así, muchas veces de los guasipungos se obtenía también para los dueños terratenientes. La demanda del pueblo indígena desde inicios del siglo XX giró en torno a la tierra. Esto evidentemente por el problema que se presentó. Vamos a, como les decía, ir puntualizando algunos de estos pensadores, algunos de estos dirigentes indígenas. Me refiero posteriormente a las consideraciones de pensamiento que se plasmará en la Constitución de 2008, pero sobre todo a los dirigentes indígenas que han permitido generar un cambio de perspectiva, reformas como la reforma agraria y sobre todo centrarnos en esta visión. Por lo tanto, la lucha a principios del siglo XX, la demanda, al principio la demanda indígena, ¿cuál era? Si nosotros recordamos en la época colonial. En la época colonial, la demanda indígena que se manifiesta en el texto de Guamán Poma de Ayala o que es manifestada por Fernando de Aquilema a finales del siglo XIX, son demandas de mejores tratos para los indígenas. No pedían nada más, no pedían la tierra ni nada por el estilo, pedían mejores tratos. En cambio, las demandas en el siglo XX, principios del siglo XX, porque estamos hablando de 1909, nace Tránsito a Maguaña, ya vamos a ver puntualmente estos datos, pero principalmente las demandas del pueblo en el siglo XX están relacionadas con la tierra, el derecho a la tierra. De ahí Tránsito a Maguaña y Dolores Cacuango. ¿Dónde se va a generar un proceso mucho más amplio? Y como yo les decía, también en cuanto a pensamiento, por eso les digo pensadores, esto está basado o gira en torno principalmente al Partido Comunista, que se formó el primer sindicato indígena en el Ecuador. Dolores Cacuango, de Cayambe, que generó todo este proceso por la lucha sobre los derechos de la tierra, estaban también impulsados o apoyados por el Partido Comunista. ¿Alguien ha escuchado qué es el comunismo? Si tiene alguna idea. Partido Comunista del Ecuador, ¿no? Por si acaso. Vienen a decir los rusos. El Ecuador. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Partido Comunista. Una de las perspectivas más importantes para los comunistas, basados en Marx, es que la tierra sea para aquellos que la trabajan. Y este Partido Comunista, en 1926, plantea el primer sindicato indígena. Llamado Juan Montalvo. Las demandas giraron en torno al incremento de salario posteriormente. Entonces, en las primeras décadas del siglo XX, la demanda es y gira en torno a la tierra, a tener derechos sobre la tierra. Posteriormente, se va a generar un proceso durante este mismo siglo XX. Después de esta demanda, se generará una demanda por salarios y semana laboral. Es decir, además de la tierra, se va a incluir todo lo que tiene que ver con el trabajo.
también apoyado dentro de esta perspectiva, también del, obviamente, siglo XX, apoyado por la visión comunista. El comunismo caló mucho en el Ecuador, introduciendo sus perspectivas en cuanto al trabajo, a la tierra para que los trabajan, y se generó leyes a favor de esto. Vamos a ir puntualizando estas consideraciones la clase siguiente, pero ya tenemos un panorama. Obviamente, como esta clase es de ciudadanía, me interesa que se centren en qué demandas, qué tipo de demandas tenían los indígenas y los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador durante el proceso histórico. El proceso histórico, ustedes verán, no vamos a topar todos los ámbitos de la historia porque no es la clase de historia propiamente, pero algunos de esos elementos debemos nosotros tenerlos en cuenta, sobre todo durante las épocas en las cuales sucedieron. Con eso terminamos esta clase.